Mi hermanastra reveló en mi fiesta de compromiso que mi prometido era el padre de su hijo de 5 años. Pero cuando la verdad completa salió a la luz, la justicia fue brutal, y 2 hombres la demandaron por fraude. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y todavía no puedo creer que mi vida se haya convertido en esto. Hace 6 meses estaba planeando mi boda, eligiendo flores y probando pasteles, y ahora estoy viviendo sola en un apartamento que ni siquiera me gusta, tratando de reconstruir mi vida desde cero. Y todo, absolutamente todo, explotó en mi fiesta de compromiso. Sí, así de dramático suena, y créeme, fue peor vivirlo. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por donde todo esto tiene sentido. Mi mamá se casó con mi padrastro cuando yo tenía como 14 años, algo así, y con él llegó Stephanie, su hija. Stephanie es 5 años mayor que yo. Entonces, cuando nos conocimos, ella ya tenía como 19, y estaba en esa etapa de creer que lo sabía todo. Nunca fuimos cercanas, ya sabes, ese tipo de relación donde compartes casa pero no realmente tu vida. Ella se casó joven, tuvo a Alexander cuando tenía 27, se divorció de Eric un par de años después, y, básicamente seguimos siendo extrañas educadas en reuniones familiares. Yo seguí mi vida, terminé la universidad, conseguí mi trabajo, conocí a Cameron hace 3 años en una conferencia de la industria, y pensé que finalmente todo estaba cayendo en su lugar. Cameron era, o bueno, pensé que era, perfecto para mí. 30 años, trabajaba en desarrollo de software, nos reíamos de las mismas cosas tontas, teníamos planes compatibles para el futuro. Nos comprometimos el año pasado en un viaje a la costa que él planeó completo, con atardecer y todo el asunto romántico. Mi mamá lloró cuando le conté, mi padrastro nos invitó a cenar para celebrar. Incluso Stephanie mandó un mensaje de felicitaciones que honestamente me sorprendió, porque nunca había sido especialmente cálida conmigo. Todo normal, todo bien. Entonces decidimos hacer una fiesta de compromiso. Nada demasiado elegante, pero algo lindo. Tipo unas 60 personas en un venue bonito con jardín. Mandamos invitaciones con 2 meses de anticipación, incluida una para Stephanie y Alexander porque, o sea, técnicamente es familia. Ella respondió que no podía ir, que tenía algo con Alexander ese fin de semana, lo cual honestamente no me sorprendió ni me molestó. No éramos cercanas, no esperaba que viniera realmente, y con una persona menos era un plato menos que pagar, así que todo bien. La fiesta fue un sábado de mayo, uno de esos días perfectos donde el clima coopera, y todo se ve como en Pinterest. Llegamos temprano para ayudar con los últimos detalles. Cameron estaba guapísimo con su traje azul marino, yo traía un vestido blanco que había tardado semanas en encontrar, y estaba genuinamente feliz, ¿sabes? Esa felicidad tonta, donde crees que nada puede salir mal. Los invitados empezaron a llegar. Había música, canapés, champagne, mis amigas tomándose 1000 fotos, los típicos tíos haciendo bromas sobre el matrimonio. Todo iba perfecto hasta que, como a las 2 horas de haber empezado, veo a Stephanie entrando al jardín. No venía sola, traía a Alexander de la mano, que para ese entonces tenía 5 años, y llevaba una carpeta en la otra mano. Una carpeta manila, tipo las que usas para documentos importantes, y eso inmediatamente me pareció raro. Mi mamá la vio primero, y su cara fue de confusión total, tipo, pensé que no venías. Stephanie caminó directo hacia donde estábamos Cameron y yo, saludando a la gente que conocía, sonriendo como si nada, y yo estaba ahí parada pensando, ok, esto es incómodo, pero bueno, es familia, vino de última hora, qué amable. Me equivoqué. Tanto. Stephanie llegó hasta nosotros, le dio un abrazo a Alexander y le dijo algo como, quédate aquí un momento, cariño, mamá necesita hablar con estos señores. Cameron la saludó, tipo, hola Stephanie, qué sorpresa que vinieras, y ella lo miró con una sonrisa que ahora, mirando hacia atrás, era absolutamente escalofriante. Entonces abrió la carpeta, sacó unos papeles, y dijo en voz, lo suficientemente alta como para que varias personas cercanas escucharan, pensé que deberías saber que tu prometido es el padre de mi hijo antes de que te cases con él. Juro que el mundo se detuvo. Literalmente puedo recordar el sonido de alguien dejando caer una copa de champán en el pasto. Así de silencioso se puso todo. Yo la miré pensando que estaba loca, o que era una broma de mal gusto, pero ella extendió los papeles hacia mí y dijo, aquí están los resultados del examen de paternidad. Cameron es el padre biológico de Alexander. Pensé que merecía saberlo antes de cometer un error. Y Cameron, que estaba a mi lado, se puso completamente pálido, tipo todo el color drenándose de su cara. Y yo supe. Inmediatamente supe que algo de esto era verdad. La gente empezó a murmurar. Mi mamá apareció de la nada preguntando qué estaba pasando.
Cameron trataba de decir algo, pero las palabras no le salían, y yo solo podía mirar estos papeles en mis manos que efectivamente decían Cameron apellido de Cameron, probabilidad de paternidad 99,98%, y sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. Stephanie seguía parada ahí, con Alexander todavía agarrado de su mano mirando confundido a todos los adultos, y ella agregó, «Lo siento, Harper. Sé que esto no es el momento ideal, pero pensé que merecías saber la verdad antes de casarte con un mentiroso». No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo es medio borroso. Sé que le grité a Stephanie, sé que Cameron intentó tomarme del brazo y lo aparté, sé que mi mamá estaba tratando de calmar la situación mientras mi padrastro sacaba a Stephanie del jardín. Terminé encerrada en el baño del venue llorando mientras mis amigas trataban de convencerme de salir, y Cameron estaba afuera de la puerta diciendo, «Por favor, Harper, déjame explicarte, no es lo que piensas». La fiesta obviamente se acabó. La gente se fue incómoda y susurrando, y yo salí como media hora después, con el maquillaje corrido y el vestido perfecto completamente arrugado. Fuimos a casa, bueno, al departamento que compartíamos, y ahí Cameron me contó todo. Sí, había tenido un encuentro de una noche con Stephanie hace como 5 años y medio, antes de conocerme a mí. Fue en una fiesta de no sé qué. Ambos habían tomado, terminaron en la casa de ella, nunca volvieron a hablar del tema. Él juró, absolutamente juró, que no sabía nada sobre un hijo, que Stephanie nunca le había dicho, que él ni siquiera sabía su apellido completo o cómo contactarla después de esa noche, porque literalmente fue un encuentro random. Y yo quería creerle, parte de mí realmente quería creerle, pero había un niño de 5 años con resultados de paternidad que decían lo contrario. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Mi mamá llamaba cada 5 minutos tratando de mediar. Stephanie mandó mensajes diciendo que solo había hecho lo correcto, que Cameron sabía desde siempre, y había elegido ignorar a su hijo. Cameron insistía en que era mentira, que él jamás sabría de un hijo y no haría nada al respecto, que Stephanie estaba inventando cosas. Yo no sabía qué creer. Dormía en la habitación de huéspedes porque no podía ni verlo. Pedí días libres en el trabajo porque no podía concentrarme en nada. Y entonces Eric entró a la ecuación. Eric, el exesposo de Stephanie, me contactó a través de Facebook después de enterarse de lo que había pasado en la fiesta, porque aparentemente la noticia se regó como pólvora. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había información que yo debía saber. Nos encontramos en un café. Él se veía cansado y enojado, y me contó que él había estado pagando child support por Alexander desde el divorcio, que Stephanie siempre había dicho que Alexander era su hijo, que nunca hubo ninguna razón para dudarlo. Pero ahora, con esta revelación sobre Cameron, él quería hacerse un examen de paternidad también, porque algo no cuadraba. Eric se hizo el examen, y resulta que él no es el padre biológico de Alexander. Entonces, Stephanie había estado cobrándole child support por años, tipo más de 3 años, por un niño que ni siquiera era suyo. Eric inmediatamente contrató un abogado y demandó a Stephanie por fraude, y ahí las cosas se pusieron realmente feas. Mi mamá y mi padrastro estaban en shock, tratando de defender a Stephanie, pero también confundidos sobre cómo ella había hecho algo así. Yo seguía en mi departamento tratando de procesar que mi fiesta de compromiso había destapado un fraude masivo de child support. Cameron seguía insistiendo en hacerse su propio examen de paternidad. Decía que quizás los papeles que Stephanie había mostrado en la fiesta eran falsos, que esto era todo una locura. Yo le dije que sí, que se hiciera el examen, porque necesitaba saber la verdad de una vez por todas. Fue voluntariamente, dio las muestras. Esperamos 2 semanas que se sintieron como 2 años. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que Stephanie había dicho. Cameron era el padre biológico de Alexander con 99,99% de certeza. Esa noche lo confronté con todo. Le dije, «Ok, eres el padre. Eso está confirmado. Pero necesito saber si realmente no sabías nada o si me has estado mintiendo todo este tiempo». Él lloró. Literal, Cameron lloraba sentado en el sofá, diciéndome que no había sabido, que Stephanie nunca le dijo nada, que si hubiera sabido habría hecho las cosas diferentes. Parte de mí quería creerle. Había estado con este hombre por 3 años. Íbamos a casarnos, pero otra parte de mí pensaba en ese niño de 5 años que había estado existiendo todo este tiempo, y Cameron nunca supo o nunca quiso saber. Empecé a quedarme con mi amiga Jessica, porque no podía estar en el departamento. Mis cosas seguían ahí, pero yo dormía en su sofá, llorando hasta quedarme dormida la mayoría de las noches. A Cameron me mandaba mensajes. Todo el tiempo. Llamaba. Pedía que habláramos. Decía que podíamos superar esto. Yo, honestamente, no sabía qué hacer.
Mi vida entera se había volteado de cabeza. Mientras tanto, el caso de Eric contra Stephanie avanzaba, y las cosas con Alexander se complicaron horrible. Servicios de protección infantil. Se involucró porque básicamente había evidencia de que Stephanie había estado cometiendo fraude y mintiendo sobre la paternidad de su hijo por años. Temporalmente le quitaron la custodia, y Alexander fue a vivir con mi mamá y mi padrastro mientras resolvían qué iba a pasar. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que esto era un desastre, que el pobre niño estaba confundido y asustado, y yo me sentía terrible, pero también, ¿qué se suponía que debía hacer yo? No era mi responsabilidad arreglar el desastre de Stephanie. Y entonces, como si las cosas no pudieran ponerse peor, salió a la luz que Stephanie había estado cobrando child support de otro hombre también. Sí. Other Tain. Otro. Un tipo llamado Patrick, que aparentemente había tenido una relación corta con Stephanie cuando Alexander era bebé, y ella también le había dicho que era el padre. Patrick había estado pagando child support por como 2 años, pensando que Alexander era su hijo. La investigación del caso de Eric reveló todo esto porque básicamente Stephanie había estado operando un esquema de fraude con múltiples hombres. El tribunal estaba involucrado, había audiencias, abogados, todo era un circo mediático en nuestro círculo. Mi mamá trataba de defender a Stephanie diciendo que estaba pasando por un momento difícil, que cometió errores pero seguía siendo su hija. Yo traté de mantenerme alejada de todo, pero era imposible. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares queriendo saber qué estaba pasando, amigos mandando mensajes de apoyo, conocidos siendo chismosos. Cameron y yo intentamos ir a terapia de pareja, una última cosa antes de tomar decisiones finales. Fuimos a como 5 sesiones con una terapeuta que parecía genuinamente sorprendida por todo el drama que traíamos. Cameron seguía insistiendo en que no había sabido nada, que quería que trabajáramos en la relación, que podíamos superar esto. Yo quería creerle. Parte de mí todavía lo amaba. Pero había este niño real de 5 años que era su hijo, y no sabía cómo procesar eso. La terapeuta sugería que necesitábamos construir confianza de nuevo, que Cameron necesitaba tomar responsabilidad por Alexander ahora que sabía, y yo solo pensaba, ¿cómo llegamos aquí? 2 meses después de la fiesta desastrosa, Stephanie apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección o por qué pensó que era buena idea, pero tocó la puerta un sábado por la mañana cuando casualmente Cameron estaba ahí porque estábamos recogiendo más de mis cosas. Abrí la puerta y ahí estaba. Se veía terrible, flaca, ojeras profundas, y empezó a gritarle a Cameron que dejara de mentir, que admitiera que él había sabido sobre Alexander desde siempre, que la había gosteado cuando ella le dijo que estaba embarazada. Cameron le gritó de vuelta que era mentira, que ella nunca le había dicho nada. Stephanie sacó su teléfono mostrando mensajes viejos, conversaciones de años atrás que yo nunca había visto. Yo me quedé ahí parada en la puerta mientras estos dos se gritaban, y algo en la manera en que Cameron se puso defensivo, en cómo su voz cambió, me hizo darme cuenta de que había más en esta historia. Después de que Stephanie se fue, todavía gritando por el pasillo del edificio, confronté a Cameron de nuevo. Le dije, necesito que me digas la verdad absoluta ahora mismo, porque si me entero después que me mentiste, no va a haber vuelta atrás. Y él se quebró. Completamente se quebró, sentado en el piso de la sala llorando como niño, y me dijo la verdad. Resulta que sí sabía. No desde siempre, pero sí sabía. La primera vez que Stephanie vino a una cena familiar después de que Cameron y yo empezamos a salir. Creo que fue como a los 6 meses de nuestra relación. Él la reconoció. Se dio cuenta de que mi hermanastra era la chica de aquella noche. Vio a Alexander que para entonces tenía como 2 años y algo, y las matemáticas obviamente cuadraban. Stephanie lo había contactado unos años antes cuando descubrió que estaba embarazada. Él la había gosteado completamente. Cambió su número. Básicamente desapareció porque entró en pánico. Y cuando se dio cuenta de que ella era mi hermanastra, decidió nunca decir nada, esperando que nunca saliera a la luz. O sea, este hombre con el que iba a casarme había sabido por años que tenía un hijo con mi hermanastra. Había visto a ese niño en reuniones familiares. Había comido en la misma mesa que él en Navidades y cumpleaños, y nunca dijo nada. Me había visto interactuar con Alexander. Había escuchado a Stephanie mencionar a Eric como el padre. Y simplemente había mantenido la boca cerrada esperando que su secreto nunca explotara. Me fui. Ahí mismo. Ese mismo día, llamé a mi amiga Jessica. Empaqué lo que pude en 2 maletas grandes, y me fui. Cameron me suplicaba que nos quedáramos, que lo perdonara, que había sido un cobarde pero que me amaba. Yo solo sentía asco, traición, y una profunda tristeza por todo lo que habíamos tenido,
y que ahora estaba completamente destruido. Le dije que no quería volver a verlo, que el compromiso se cancelaba, que esto se había acabado. Los siguientes meses fueron legalmente complicados. Yo había puesto mi nombre en el contrato de arrendamiento del departamento. Teníamos cuentas compartidas, habíamos comprado cosas juntos. Tuve que conseguir un abogado para deshacer todo ese lío financiero. Mientras tanto, el caso contra Stephanie avanzaba. Eric ganó su demanda. El tribunal ordenó que ella le reembolsara todo el child support fraudulento más intereses. Patrick también. Junie 9 demandó y ganó lo mismo. Stephanie fue condenada por fraude, le dieron servicio comunitario y un año de libertad condicional porque técnicamente no había antecedentes penales y el juez fue misericordioso. En cuanto a Alexander, el pobre niño que no tenía culpa de nada de esto, Patrick terminó con la custodia completa. Resulta que Patrick, el segundo hombre defraudado, había estado actuando como padre de Alexander por 2 años. Había desarrollado un vínculo real con él, y el niño lo llamaba papá. Cuando los exámenes de paternidad revelaron que Patrick tampoco era el padre biológico, él fácilmente podría haberse ido, pero decidió quedarse. Peleó por la custodia, demostró que podía proveer un hogar estable, y el tribunal se la otorgó considerando el mejor interés del niño. Cameron tiene derechos de visita, porque, bueno, biológicamente es el padre, pero básicamente, Patrick es quien está criando a Alexander ahora. Mi mamá y mi padrastro quedaron destrozados. Con todo, la relación con Stephanie está tensa, obviamente, porque ella básicamente cometió fraude múltiple y creó este desastre masivo. Yo trato de mantener la distancia de todo ese lado de la familia por ahora. Es demasiado complicado y doloroso. Han pasado 6 meses desde la fiesta de compromiso. Vivo sola en un apartamento pequeño que todavía estoy tratando de hacer sentir como casa. Volví al trabajo. Mis compañeros fueron amables y no hicieron muchas preguntas. Mis amigas me sacan a veces, tratando de convencerme de que vuelva a salir y conozca gente nueva. Pero honestamente todavía no estoy lista. Cameron me ha mandado mensajes algunas veces, disculpándose, diciendo que está en terapia, que entiende si nunca lo perdono. Yo los leo pero no respondo. No sé qué decirle. No sé si alguna vez voy a poder perdonarlo por mentirme durante años. Stephanie está cumpliendo su servicio comunitario y trabajando para pagar las restituciones a Eric y Patrick. Escuché por mi mamá que tiene permiso de ver a Alexander supervisadamente algunas veces al mes, pero Patrick es quien tiene la custodia. El niño está en terapia también, tratando de procesar todo este caos que los adultos en su vida creamos. A veces pienso en cómo se suponía que iba a ser mi vida. ¿Debería estar casada ahora, o al menos preparando la boda? En lugar de eso estoy reconstruyendo desde cero, tratando de confiar en la gente de nuevo, procesando la traición de alguien que pensé que conocía. No sé si alguna vez voy a poder tener una relación seria otra vez sin ese miedo constante en el fondo de mi mente, preguntándome qué secretos están escondiendo. La semana pasada vi una pareja joven en el supermercado eligiendo un pastel para lo que parecía ser su compromiso, riéndose y tomándose fotos tontas. Me quedé ahí parada con mi carrito de compras para una persona pensando en lo ingenua que era hace un año, en lo feliz que era sin saber que todo era una mentira. No sé si eso se siente como tragedia o como alivio todavía. Supongo que es un poco de ambos.